Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Seminario de Biblia. Hoy nos corresponde entrar a la clase número 1, habiendo ya invertido gran tiempo en lo que fue nuestra introducción, con 4 videos donde hablamos acerca de las ciencias bíblicas y el método exegético. Si no lo han completado todavía, les invito a que lo vean, lo escuchen y lo estudien para poder tener las bases necesarias para poder ir a la clase número 1, que involucra nuestro corazón temático, ¿no? Que es la arqueología como método exegético. Entendiendo esto, la clase número 1 se basa en esta primera pregunta, que es la arqueología. Y ya vamos a ir a ella. No obstante, siempre me encanta comenzar con un texto bíblico que nos sirva a modo de análisis, de investigación, pero ¿por qué no también a modo de devocional, ¿no? Y este es Génesis 1:1. Y Génesis 1:1 dice: Bereshit bara Elohim et Hashamayim yeat haaretz. En este sentido, Beat Haaretz, perdón. En este sentido, Génesis 1 nos ayuda a entender desde el hebreo un análisis que, como especialista en la Biblia, pues a nivel de maestría nos transformamos en especialistas de la Biblia, necesitamos manejarlo. Y aquí les traje las palabras en una app diferente, ¿no? En la app de Logos, que yo sé que muchos de ustedes conocen y utilizan, porque aquí les va a ayudar a ver palabra por palabra, pero también su función en la oración gramatical. Recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda y comenzamos, ¿cierto?, al principio con B. Entonces, cuando leemos, vuelvo a poner la diapositiva, al principio, Bereshit, entendemos que es una palabra compuesta, ¿no? Que es una palabra compuesta porque B ocupa un sentido de preposición, ¿no? Hacia dónde va a indicar el sustantivo, hacia dónde se dirige en cuanto a su función gramatical. Entonces, B es la preposición dentro, en, y después Reshit tendría que ser como el inicio de algo, pero lo importante que aquí ocurre es que en lo que es la gramática no dice ve Hareshit. Ja es el artículo, entonces en realidad no quiere decir en el principio. En el principio es una construcción teológica, es una construcción que los exégetas han puesto, obviamente no nosotros, sino, ¿cierto?, los exégetas judíos, pues esto ya aparece en el texto masorético, y en Qumran también se encuentra así, que es una construcción teológica donde pareciera ser que la filosofía y la teología judía hace alusión a el principio, el principio. El problema de esto que cuando nosotros traducimos en el principio, Bereshit está, ¿cierto?, en Qumran, está en el texto masorético, está en el texto de Alepo, pero la traducción en el principio viene de nuestra parte, porque pareciera ser que teológicamente hablando queremos hacer una alusión al, al, al principio de todo. Pero gramaticalmente hablando, aquí hay una licencia, porque cuando tú no tienes el ja, puede ser, ¿cierto?, un principio. Entonces, en realidad podría decir en un principio. Y tal vez haciendo alusión a la filosofía judía de que el mundo ha sido creado 7 veces, ¿no? Entonces, en ese sentido, un principio puede hacer a esa alusión donde el judaísmo del segundo templo y después rabínico piensa de que el mundo ha sido creado y destruido 7 veces.
No obstante, en nuestra traducción en español queremos desmarcarnos, ¿no?, de esa filosofía y esa teología y vamos por el principio haciendo alusión de que es el inicio de todo. Ahora, ¿es así? ¿No es así? No lo sabemos. La Biblia no habla de eso. Y muchas veces cuando la Biblia guarda silencio, no es porque no tenga nada que decir, sino es especialmente porque no es su especialidad, no es su intención, no es su propósito, no es su misión. La Biblia no habla de los dinosaurios, no habla de los ovnis, no habla de vida extraterrestre, no porque no lo haya, puede que sí, puede que no lo sabemos. Bueno, los dinosaurios sí, sí lo sabemos, ¿no? Porque tenemos sus huesos. Pero es porque a los autores bíblicos no les interesa, no les interesa. Su misión es teológica y está basada en la historia de la salvación, en el diálogo de amor entre Israel y, y su Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, Bereshit en un principio creó, y la palabra aquí creó es bara, que tiene un uso muy importante en la lingüística hebrea de que es crear desde la nada, ¿no? Esa figura que solamente Dios puede hacer, de crear sin tener materiales, crear de la nada. Y pareciera ser que el universo se crea desde allí, desde la nada. Bara y Elohim. Y aquí está el término Elohim, tal vez porque responde, ¿no? En la crítica bíblica desde tiempos, ¿cierto? Desde siglos pasados, especialmente con toda la revolución de Wellhausen y su teoría documental, pareciera ser que aquí hay un autor diferente, ¿no? Al autor del capítulo número 2, porque usa la terminología de Elohim, que era una forma, ¿no?, que los antiguos tenían para denominar a un Dios creador, aunque Elohim también se puede usar para hablar de ángeles, para hablar de dioses en plural. Elohim es muy usado en la literatura o en la terminología de la tradición veterotestamentaria. Pero en este caso, aquí la palabra Elohim tiene un principio teológico y tú como exégetas tienes que saber analizarlo, ¿no? No habla del tetragramatón, no está hablando, ¿cierto?, de Hashem, o no está hablando, ¿cierto?, de Adonai. No quiero irme con las transliteraciones muchas veces erróneas que tienen de Jehová y Yahvé, porque no responden a la rigurosidad de una buena traducción, más bien una construcción teológica que muchos de ustedes ya conocen, nace en el siglo XIX. Pero volviendo al tema de Elohim, pareciera ser que el autor de esta porción del libro de Génesis, o Moisés, como quiera usted, a mí no me interesa, mi función no es eh, decirle quién escribió o no escribió, ese no es el curso. Usted ya debe estar a una altura donde debe de manejar diferentes teorías y hacerse responsable de las teorías que escoja, ¿no? Pero sí de la intención teológica, que hacer ver de que hay hay una, hay una visión en común de que hay un Dios que ha creado todo, ¿no? Y esto traspasa a Israel. Entonces, en ese sentido, sabemos que si esto corresponde a la fuente sacerdotal, ustedes ya manejan, ¿cierto?, la teoría documental y saben cuándo y dónde nace el documento P cierto, de priest bueno, en alemán, en inglés, sacerdote, ¿no? Entonces, en ese sentido, am, el, ustedes deben de saber de que hay ya una apertura y una construcción y una progresión teológica en Israel, donde se ceja de lado el nacionalismo y comienza a abrirse a un universalismo donde Dios es el que ha creado todo, el Dios de Israel ha creado todo. Entonces ya no es solamente Hashem, el nombre, ya no es solamente Yahvé, Adonai, sino que es Elohim, o sea, el Dios de Israel. Y voy a usar esta palabra porque necesito algo para usar, pero no porque esté de acuerdo en su transliteración. Con su permiso y su licencia digo, Yahvé ya no es solamente Yahvé, no es el Dios de Israel que ha elegido a Israel, sino que también es Elohim y el creador de todo, ¿cierto? Y en el principio creó los cielos, Hashamaim, y la terminación de aquí
Hashemaim es dual, ¿no? Porque para el judío los cielos eran dos cielos, ¿no? Era el cielo hacia arriba, pero también el mar y la tierra, ¿no? De donde proviene el hombre. Así que en este sentido, me gustaría que aprendieran a usar los, la gramática del hebreo para poder también analizar el texto teológicamente, pues la gramática, las palabras, la lengua construye teología, ¿no? Y la teología está basada con un propósito pedagógico. Entonces, saliendo de esto, para esta semana, la semana número 1, nos corresponde ver los diferentes autores que teníamos, ¿no? Y tenemos 4 libros que a mi parecer en español son libros introductorios a lo que es la arqueología bíblica o como muchos arqueólogos prefieren llamarla, la arqueología y la Biblia, una introducción a la arqueología y la Biblia. Pues cuando decimos arqueología bíblica, estamos faltándole el respeto para algunos arqueólogos a la disciplina de la arqueología, pues la estamos limitando a los aspectos bíblicos, ¿no? Para los grandes arqueólogos, especialmente William Dever, que jamás le gustó esta palabra, decía de que la arqueología es una y la Biblia es otra. Entonces sí puede existir un diálogo, pero son disciplinas distintas. Entonces, entendiendo esto, estos son los 4 libros que a mi parecer nos sirven como introducción para hacernos un recuento de lo que es la arqueología y la Biblia. Y creo que los 4 pensaron, antes de escribir el título de su libro, pensaron, ¿cierto?, en lo que yo le estoy diciendo, ¿no? En esta ya sistematización de decir arqueología bíblica, entonces arqueología y Biblia. Por eso que yo también en el curso seguí, ¿no? Esa misma intención y no le puse la arqueología bíblica, sino que puse la arqueología como método exegético. La arqueología como método exegético. Tal vez se puede decir la arqueología bíblica como método exegético, ¿por qué no? Sí está bien, pero ustedes deben de entender de que ya el nombre o el título de algo establece sistemas, establece principios y establece una forma de ver las cosas. Ahora, el único que sigue con esto de la arqueología bíblica es Pedro Cabello Morales. Entonces, en estos 4 libros nos correspondía, ¿cierto?, estas 4 lecturas, leer el programa del curso, leer también a Cabello Morales de la página 23 a la 54, González Echegaray, recuerden que son autores españoles, pues usan sus 2 apellidos, de la 7 a la 24, y Hofmeier de la 11 a la 21. Me gustaría que conocieran estos autores. Primero les traigo al más joven de ellos, que es Pedro Cabello Morales. Él está en una edad, un rango de edad muy importante porque él todavía puede seguir construyendo y aportando a las ciencias bíblicas como lo ha hecho. Él es un genio y aquí es donde entra lo que les digo, ¿cierto? Del tema del sacerdote que tiene todo el tiempo para leer y estudiar, ¿no? Cosa que a muchos nos gustaría, pero no podemos, tenemos que trabajar, tenemos que hacer ministerio, somos padres, somos esposos, somos hijos del rey, entonces tenemos que estudiar y no solamente podemos, ¿cierto?, a enfocarnos en una especialización, ¿no? A mí me gustaría, yo veo todo lo que ustedes hacen, he leído todo lo que hacen para estar aquí y wow, mis respetos. Pero bien, Pedro Cabello, que para mí es un genio de nuestra generación, nació en el 76 en Puente Genil, ahí en Córdoba, España, y él, ¿cierto?, tuvo su doctorado en eh, ¿dónde? Sí, en Roma, su doctorado en Roma. Wow. Y obviamente es arqueólogo. Yo he leído ya sus 2 libros, parece que tiene un tercero, pero sus 2 libros, y hoy nosotros estamos usando el primero que ya van a ver durante el curso, que es la Biblia de la arqueología bíblica, entre comillas. Es la Biblia de la arqueología bíblica. Así que me gusta mucho, es muy ameno, es muy pastoral, así que úsenlo con, con, eh, con sabiduría, entendiendo, ¿cierto?, de que no es un libro de teología, porque uno dirá, no, es católico. No, es un libro de ciencias bíblicas. Y es lo que les decía, ¿no?
los católicos, especialmente los teólogos, nos llevan la delantera. Todavía no conozco ningún arqueólogo serio que haya publicado. Conozco a una a la cual sigo, que es Marcela Zapata, que es la autora, ¿cierto?, perdón, la líder de la excavación del sitio arqueológico de Magdala, y, pero todavía no he visto muchas publicaciones de ella. Yo creo que ya ella va a publicar muy pronto. Así que, pero fuera de eso, Latinoamérica no. Tal vez alguno de ustedes será el próximo gran arqueólogo, cientista bíblico, que traerá un tremendo aporte al estudio serio y responsable de la Biblia. Segundo autor es Joaquín González Echegaray, lamentablemente falleció hace 10 años atrás y nos dejó un tremendo aporte. Él fue un arqueólogo y un biblista, pero extraordinario. Y lo más importante, Pedro Cabello Morales sí excavó, pero se ha dedicado más a la docencia. En cambio, Echegaray, él excavó mucho más. Y él excavó la cueva de Morín y Cuyo en Cantabria y las de Kiam en el desierto de Judá. Así que fue un gran especialista. em, es el que les traje hace poco para hablar sobre el contexto de la Biblia de un libro precioso de Editorial Trota, y creo que él simplemente está a otro nivel y también pertenece, ¿cierto?, a las ciencias bíblicas y es un historiador que, del cual debemos de aprender. Y el tercero, ya es un protestante y él es tengo mayor cercanía con él porque pertenece a mi escuela arqueológica donde yo hice mi magíster en Nashville, Tennessee. Él es uno de los padres de mis profesores de egiptología. Él nació en Egipto, James Hofmeier, pero cierto, es estadounidense. Entonces, ha trabajado toda su vida y se ha especializado en el tema de Akenatón y la influencia y el diálogo, ¿no?, que existe en ese enoteísmo primitivo y el paralelo que puede haber entre Akenatón y Moisés, ¿no? Y la revolución de Amarna con la revolución no monoteísta, lo vuelvo a repetir, sino enoteísta del pueblo hebreo en el Éxodo. Entonces, pareciera ser que Hofmeier es el mejor especialista. Además, él es el maximilista. Entonces, recuerden que los arqueólogos se dividen en dos, o los han dividido en dos, porque ni a ellos les gusta ser llamados así, como los minimalistas, los que dicen que el contenido histórico de la Biblia es muy nulo, muy poco o cero, pero están los maximalistas como Hofmeier que dicen que el contenido histórico en la Biblia es muy real y fue muy vigente y que desde allí tenemos que leer para poder entender la teología. Entonces, en este sentido, es un hombre muy importante porque el National Geographic lo pide mucho, el Discovery History también, le hacen muchas entrevistas, ustedes lo pueden encontrar. Y él es uno de mis padres arqueológicos, entonces en ese sentido, si él es uno de mis padres, él va a ser su abuelo, pues creo que yo también soy cierto maximalista. Entonces, en ese sentido, creo que pertenecemos a la misma escuela. Bien, recuerden que cuando analizamos un trabajo siempre nace de una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué es la arqueología según los autores y cómo nos sirve en el estudio? Ustedes tienen que llegar en la altura de ser maestros de la Biblia, tienen que llegar a decirme, bueno, Hofmeier entiende la arqueología de esta forma y va a ser preguntas de prueba. En el primer examen va a ser así que para que lo estudien. Ah, Joaquín González Chegaray entiende la arqueología de esta otra forma y Pedro Cabello Morales la entienda en este sentido. Entonces, en esta semana no hicimos informes de lectura, pero ustedes ya tienen que manejarlos, tienen que saber, tienen que estructurar y sistematizar la línea de pensamiento de estos arqueólogos. Entonces, teniendo como base esto, seguimos con la pregunta, ¿qué es en realidad la arqueología, no? Y aquí sigo a otro sacerdote, como les digo, tenemos muy poco material protestante, pero ya eso va a cambiar, tengo mi fe de que lo va a hacer. Y lo conocí en el año pasado, en una de mis excavaciones en Judá,
bueno, no lo conocía él, conocía a uno de sus discípulos que me habló muchísimo de él, que es Leslie Hoppe. Y él dice, todavía está vivo, que es el estudio del pasado a través de la excavación y la interpretación de los materiales dejados, ¿no? Entendiendo de que el ser humano en su experiencia existencial siempre va a dejar vestigios y rasgos o rastro, mejor dicho, de que existió en el tiempo y en el espacio. Ahora, si volvemos a Hofmeier, dice que, que la arqueología es la máquina del tiempo para los lectores de la Biblia, ¿no? La máquina es la máquina del tiempo para los que leen la Biblia. Y me encanta mucho porque también podemos decir de que según Robert Cates, que le tengo mucho cariño porque aprendí Antiguo Testamento con él, un libro que ya está pasado de moda, creo que ya no lo imprimen más, pero es mi libro regalón donde lo aprendí con el doctor Pereira, que dice que la arqueología podría ser la mejor herramienta que tenemos para constituir las fuentes de la historia del antiguo Israel. Entonces, en ese sentido, Kate dice que es la mejor herramienta para constituir las fuentes de la historia, no la historia misma, porque también está sujeta a interpretación, y Hofmeier dice que es la máquina del tiempo para que los lectores vayan al pasado y puedan encontrar in situ lo que realmente pasó. Entonces, Ah, entendiendo esto, debemos de involucrar la arqueología a la exégesis seria y responsable. Aquí les traigo a otro autor, autores en realidad, pero a Renfrey o Renfrew es uno de los que más aportó a este tema y dice que es el registro arqueológico, que el registro arqueológico es la única forma que tenemos de responder a la pregunta acerca de los orígenes. Ah, yo no sé si sea tan así. El arqueólogo, a pesar de que es un historiador, y ya lo vamos a ver, siempre pone en duda el tema del material. Para el historiador, el material histórico, las fuentes históricas están corrompidas, ¿no? ¿Por qué? Porque para el arqueólogo, las fuentes históricas han sido manipuladas por la intención de los autores. Para el arqueólogo, ¿cierto? Las fuentes eh, historiográficas han sido escritas por los poderosos, por los vencedores y por los ricos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha sido muy manipulable. Entonces, para el arqueólogo, el registro escrito no es tan serio, no es tan serio. Yo pienso que no es tan así, pero para algunos que son de la escuela dura, dicen que no, que el material no es tan serio. Por ejemplo, en los estudios del Nuevo Testamento, para los arqueólogos, Flavio Josefo no es tan verídico, pues pudo haber manipulado y su registro de la historia de Israel para ganarse el favor de los romanos y de los judíos. Entonces, en ese sentido, es una historia seleccionada y manipulada por sus ideologías, ¿no? Entonces, una historia ideologizada. No sé, pero Renfrew es el que dice, no, la arqueología es la única forma que tenemos para hablar de los orígenes, ah, de dónde comenzó todo, no solamente de los orígenes del antropo, sino también del origen, ¿cierto? De los diferentes pueblos y de las diferentes religiones. Pero también dice, esta arqueología, que puede ser la única forma que tenemos para responder a la pregunta de los orígenes, esta arqueología necesita ser interpretada. Entonces, aquí es donde no podemos hablar de ciencia dura, de ciencia exacta, a lo carbono 14, aunque el carbono 14 tampoco es exacto, ¿no? Pero es algo que no podemos hablar de ciencias exactas debido a que la misma arqueología necesita interpretación, necesita ser interpretada por el ser humano y el ser humano obviamente va a interpretar desde su experiencia, desde su postura, desde su análisis, desde muchas veces su ideología o muchas veces, ¿cierto?, desde su agenda, desde lo que quiere ah, entregar. Entonces, en este sentido, la pregunta es,
¿Cómo entendemos la historia? ¿La entendemos desde las fuentes escritas o desde las fuentes materiales? ¿Y cuál es más fidedigno, no? Cuál es más fidedigno? Y a mi parecer, obviamente yo soy arqueólogo de profesión, no soy historiador de profesión, pero obviamente he estudiado historia, pero a mi parecer yo creo que en lo práctico la arqueología es más rigurosa debido a que se trabaja en comunidad. Esa es una pregunta de uno de mis estudiantes. ¿Por qué podemos confiar más en la arqueología, en el análisis arqueológico que en el histórico? Ok, bueno, número uno. El análisis histórico ha demostrado que tiene su agenda, tiene su ideología. Y el gran caso, ¿cierto?, es la batalla, ¿cierto?, milenaria entre los hititas y ah, los egipcios, ¿no? En, ah, por ahí, a comienzos de la dinastía 19 con Ramsés II. Y esa batalla es una que es la batalla de Kadesh, que ocurrió en el año 1274, es uno de los fraudes más grandes porque Ramsés dice y deja vestigios e inscripciones de que él ganó la batalla. Los hititas, por otro lado, dicen que ellos ganaron la batalla. Entonces, ¿quién la ganó? Depende de quien cuente la historia. Entonces, desde ahí se ha visto la manipulación. Volviendo al tema de Flavio Josefo, él cuenta la historia, ¿no?, de cómo los judíos se suicidaron en Masada para dejar delante de los romanos y delante de los griegos a los judíos como héroes, ¿no? Pues el suicidio era como el último paso al heroísmo en la mentalidad griega y romana. Pero en realidad es muy difícil que haya pasado eso porque los judíos abominan el suicidio, no creen en el suicidio. Entonces, ¿realmente pasó? ¿Los soldados de Masada realmente se suicidaron? No lo sabemos. Entonces ahí es allí donde, cierto, se pone en tela la veracidad de los hechos por parte de Flavio Josefo, debido a que rompe los esquemas antropológicos, y por eso que las ciencias sociales ponen en duda eso. Y ahí tú te das cuenta de que la historia ha estado manipulada o se puede poner en sospecha. Entonces, ¿cuál es es el más fidedigno? Número uno, dijimos, ¿cierto?, que tenemos pruebas de que han habido fraudes en las escrituras, pero número dos también porque la arqueología trabaja con comunidades arqueológicas. O sea, hay gente, científicos e investigadores de todas partes del mundo, de diferentes lenguas, de diferentes religiones, de diferentes formas de ver la vida, porque hay muchos ateos de diferentes partidos políticos. Entonces, cuando hay un pluralismo tan grande y hay un análisis eh, tan grande, tú te das cuenta de que nadie está trayendo su religión, su política, su cosmovisión, su propia experiencia al material encontrado, sino que tratan de ser objetivos. ¿Hay 100% objetividad? No, pero por lo menos lo intentan. En ese sentido, creo que la arqueología es es más, es más objetiva, entre comillas, y es más seria. Ahora bien, recuerda lo que dije, ¿no? De que la historia lo escriben los poderosos. ¿Y qué pasa con la historia de los no poderosos, de aquellos que no tenían el poder político? ¿Qué pasa con la historia de aquellos, cierto, que no eran ricos y que no podían pagarle a una persona para escribir su leyenda? ¿Y qué pasa con la historia de aquellos que no sabían escribir? Pues en la antigüedad el 99% de las personas, más del 99%, el 99,99 tal vez, estoy exagerando, pero puede que sí, hayan sido analfabetas, ¿no? ¿Qué pasa con la historia de con, con aquellos que no sabían escribir? Entonces no son poderosos, no son letrados, no son ricos. Obviamente, ¿quién cuenta la historia de ellos? Y es allí donde la arqueología es la voz de los sin voz y es la historia de aquellos que guardaron silencio. Por eso se cree más en ella porque es capaz de documentar que un rico vivió en esta casa, pero también un pobre, porque todos, pero absolutamente todos los seres humanos han dejado vestigios de su existencia. Todos han botado basura, todos han creado algo, todos han vivido, ¿cierto?, en el tiempo y en el espacio, dejando alguna forma de rastro. Entonces, en ese sentido, la arqueología es más igualitaria, es más equitativa,
trae la voz de los sin voz y habla en el nombre de los que no fueron poderosos. Entonces, en ese sentido, creo que sí, la arqueología es más objetiva, entre comillas, pero también más justa, ¿no? Y en este sentido, por eso me, me he enamorado de esta disciplina de las ciencias exactas, pero también de las ciencias sociales. Ahora, ¿para qué nos sirve la arqueología en el estudio de la Biblia? Y en esto hay diferentes posturas. Número uno, obviamente para entender la geografía, ¿no? En este sentido, la arqueología nos ayuda a entender dónde y en qué lugares vivieron los pueblos y los personajes bíblicos. Ahora, la geografía es muy importante. Yo les preguntaba a ustedes cuánto manejan la geografía, si son capaces de decirme en un mapa dónde está Siquem, dónde está Hebrón, dónde está Megiddo, dónde está el Carmelo. ah, si son capaces, ¿por qué? Porque aunque tú no lo creas, la geografía también crea teología. Teología. Un ejemplo, no lo puse en la diapositiva, así que escúchalo bien. Un ejemplo. Hace poquito estuve, cierto, en el Monte Carmelo, donde ahí hay está construida una iglesia, un templo, un edificio en honor a Elías, ¿no? En Elías en el Monte Carmelo. Y dice la Biblia que Elías fue a desafiar a los profetas de Baal y a los profetas de Acera al Monte Carmelo. Bien, eso nos dice la Biblia. Ahora, nosotros sabemos, antropológicamente hablando, y hay un fenómeno antropológico de que los judíos le tenían terror a algo, a una cosa le tenían terror, bueno, a muchos, pero le tenían terror a algo, que era las aguas, al mar. Por eso es cierto, en Daniel los monstruos vienen del mar. Por eso es cierto de que en el diluvio el agua, siempre el agua, es increíble cómo en ese fenómeno antropológico, cultural, los judíos le tienen miedo a las aguas. Entonces, los judíos no se acercaban al mar, por eso tú ves a los filisteos y a los fenicios en el mar, pero no a Israel. Israel era un pueblo de montañas, y así lo relata el libro de Jueces cuando sus enemigos dicen, no, Israel tiene dioses de montañas, por eso nos ganan, ¿no? Las batallas. Entonces, ellos le tenían terror al mar. Ahora, cuando tú vas al Monte Carmelo, tú ves algo que el texto bíblico no lo dice, ¿y qué es? De que el Monte Carmelo está a 10 metros del mar. O sea, tú te subes al monte y lo primero que ves es el mar Mediterráneo. El texto no lo habla, le huye incluso hasta la palabra al mar. Pero cuando tú ves a Elías venciendo sus temores como judío, o en realidad, cierto, no podemos hablar de judío en ese entonces, sino como israelita, étnicamente hablando de israelita, como cuando tú ves a Elías enfrentando sus temores como israelita y yendo a jugar de visita al Monte Carmelo, donde en Baal es el dios de la fertilidad y habla mucho del agua, Acera también, tú te das cuenta de lo valiente que fue Elías y lo poderoso que es Yahvé, que tiene la capacidad de responder por fuego en medio del territorio del agua. Es decir, el territorio, fuego, que era el símbolo de Baal, no proviene de Baal, sino que proviene de Dios. En realidad, Dios es el creador del fuego, no Baal. Y se manifiesta en el mar. Ese fuego cae en el mar, cae en el agua, cae en, 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 en la casa a, en la casa, cierto, del enemigo. Entonces Dios también tiene poder sobre la misma casa del enemigo más poderoso. Ahora, eso el texto no lo dice, pero la geografía lo dice. Entonces, en ese sentido, la geografía también es muy importante porque construye teología, pero para poder conocer la geografía de Israel, tenemos, cierto, que también conocer la arqueología. Ahora, la arqueología nos ayuda para entender la sociedad, cómo vivían, la cultura, la antropología, no la sociología. La arqueología nos habla de eso, nos habla de de la cosmovisión, de cómo Israel y cómo la iglesia primitiva veía su tiempo, ¿no? La arqueología nos ayuda a entender su cultura, la arqueología nos ayuda a entender de cómo ellos socializaban. La arqueología
es la base de la sociología y la antropología. La sociología, la forma en cómo ellos vivían en sociedad, y la antropología de cómo entendían su cultura y su socialización en el mundo. Entonces, en este sentido, es muy importante la arqueología. Y en tercer lugar, para algunos, no para mí, yo me he desmarcado hace muchos años de esa postura para validar la historia del texto. Ah, yo creo que, ¿por qué? ¿Por qué me he desmarcado? Porque yo creo y que les he dicho de que la Biblia no es un libro histórico. Contiene historia, pero una historia seleccionada y sistematizada con una misión pedagógica, con una misión teológica. Entonces, en ese sentido, sí creo que la Biblia o la arqueología nos ayuda a validar en la historia, pero no la historia de cómo la cuenta la Biblia, porque ese no es la misión de la Biblia, sino una historia alternativa. Y es aquí donde yo como arqueólogo y como historiador me pongo al lado de una historia alternativa. La Biblia nos cuenta el, el qué pasó y la arqueología nos dice cuándo y cómo pasó. Y eso es muy importante, es muy importante. La, lo vuelvo a repetir, la Biblia nos dice qué pasó, qué realmente pasó y cuál es cierto, y cuál es la enseñanza, nos dice el qué y el cuál, pero el cómo y el cuándo están en manos de la arqueología. El cuándo realmente en la fecha, porque podemos a través de los diferentes instrumentos de medición hablar de fechas, pero también nos dice y nos enseña acerca del cómo, realmente cómo pasó esto, si realmente fue así tan poderoso, metafísico como lo transmite la Biblia. Entonces, en ese sentido, ah, sí nos sirve para validar la historia del texto. Ahora, la his- después de esto, número uno, nos sirve para entender la geografía, la sociedad y la historia. Ya, geografía, sociedad, historia. Pero, ¿nos sirve la arqueología para validar la fe? No. ¿Nos sirve la arqueología para hablar de que Dios es real? No. Y es lamentable porque mucho dinero y muchos arqueólogos se han perdido en este tema. Ellos tienen la mentalidad de los primeros arqueólogos, de Robinson y Edward, ¿no? Donde estaba todo el texto bíblico en duda. Ellos tienen la mentalidad, si pues, ellos venían de Estados Unidos y fueron, ¿cierto?, a Israel. Y ellos pensaron, si encuentro la ciudad que la Biblia describe, por lo tanto la Biblia es real. Y si la Biblia es real, por lo tanto Dios es real. Entonces, esa era su forma de pensar. Pero no, se perdieron en eso y perdieron la riqueza de la arqueología a través de esas intenciones que pudieron haber sido muy nobles, que pudieron haber sido muy devotas, pero en realidad no, no, no. Y es lamentable porque han habido personas, ¿no?, que han manipulado la Biblia y que han manipulado, ¿cierto?, sus hallazgos arqueológicos para poder validar la fe. Y hay gente que lo ha hecho, una, por su fanatismo religioso y dos, porque tienen buenas intenciones, ¿no? Hay gente que dice, no, muchas veces mira, es que lo que pasa es que la ética y la moral es como, ¿cómo te puedo decir? Es muy subjetiva y muy frágil. Hay gente que dice no hay que mentir, pero van a China y cuando llegan son misioneros, ¿no? Y cuando llegan al aeropuerto y el oficial le preguntan, ¿trajiste Biblias? Y ellos le dicen, no, no traje. Y el maletín lo tienen lleno de Biblias. O sea, mienten con con una intención real, ¿no? Con una intención buena, no válida, pero no, a ver, ingenua, quieren hacer un bien. Hace poquito tiempo atrás nosotros también, ¿no? Fuimos a Cuba hace unos años atrás en un viaje misionero y nos preguntaron, yo me quedé callado, yo no era el líder de la expedición, pero le preguntaban al líder, ¿trajeron Biblia? Y él dijo, no, no, o sea, mintió. Y yo lo vi mentir, ¿no? Entonces, y él me dijo, no, 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 porque estamos haciendo un mal, pero es para un bien mayor. Bueno, yo no voy a juzgarlo, yo soy tan pecador como él, pero, eh, pero esto es lo que pasa también con la arqueología. Hay mucha gente que dice, encontramos la cabeza de Goliat cuando no la encontraron. Encontramos el arca de Noé
una madera cuando no lo encontraron. Y lo dicen, no, pero es que hay que decirlo para alentar la fe de las personas. O sea, hacemos algo mal para un bien mayor. Y no debe ser así, porque lamentablemente estas acciones de estas personas han traído desacreditación de los arqueólogos cristianos. Por eso cuando yo voy a Israel, yo en primer lugar no me presento como pastor, ni me presento, ¿cierto? Muchas veces como cristiano, sino como me presento como arqueólogo del Medio Oriente. Porque cuando ya pongo cristiano y pastor, dicen, ah, él viene a usar la arqueología para validar su fe y su religión, cosa que todos lo hacen, no solamente los cristianos, sino también los judíos, y no solamente en asuntos religiosos, también usan la arqueología para una agenda política, ¿no? Para validar y politizar, ¿cierto? La historia. Porque si arqueológicamente hablando se encuentra de que Israel estuvo primero en Canaán, entonces la tierra le pertenece a Israel, por lo tanto los palestinos tienen que salir, ¿no? Entonces se usa con fines tristes. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros debemos aprender a, a a no usar la arqueología para validar nuestra fe. Si nunca se encuentra el arca del pacto, no importa, mi Dios es real. Entonces, y aquí me llama mucho atención lo que decía Bill Deaver, que es el padre arqueólogo de nuestra escuela de arqueología en Nashville, Tennessee, y él dice, y él no cree, ¿no? Él no cree en nada. Pero él les habla a los cristianos y a los pastores y le dice, si ustedes necesitan la arqueología para validar su fe, dice, yo pongo en duda su fe. Porque ustedes su fe no la pueden poner y basar en cosas tangibles, porque es fe. Y cuando él habla de eso, yo digo, wow, esta persona agnóstica nos está predicando, ¿no? Y es lo que mismo decía el apóstol Pablo, andamos por fe y no por vista. Pero esta situación, entonces la pregunta es, si no podemos validar a través de la arqueología la existencia de Dios y no lo necesitamos, si no podemos validar la Biblia a través de la arqueología y no lo necesitamos, entonces ¿para qué nos sirve? Me he cansado de decirles durante este curso que la Biblia es una herramienta exegética, no para fortalecer nuestra fe, es para fortalecer nuestra exégesis, no para poner en dudas nuestra fe, sino para poner en duda nuestra exégesis, para que podamos ser biblistas serios y responsables. Ya basta de hacer exégesis teológicas, de ir al texto bíblico con nuestros propios presupuestos, programas, ideologías, instrumentalizaciones. Ya basta de eso. Tú estás a un nivel de máster y tienes que aprender a dialogar con la Biblia de una forma desnuda, sincera y honesta. Basta de hacer exégesis. Basta de ir a la Biblia y decirle lo que tiene que decir y cómo Dios se debe de manifestar y cómo Dios tiene que hacer las cosas. La exégesis le devuelve el control a Dios. La exégesis ser y responsable le devuelve la soberanía a Dios, porque tu teología ha aprendido a manipular a la deidad. La exégesis te va a llevar a servirle a Dios de forma de nuevo, porque vas al encuentro exegético desnudo y todavía hay espacio para que te sorprendas. Todavía hay espacio para que puedas entrar al, al margen de que tú eres un biblista y de que en ese sentido devocional Dios se sigue manifestando. ¿Ok? Ya nunca olvides eso. Bueno, en el próximo video vamos a hacer un laboratorio exegético eh, y, ah, y vamos a ver de cómo se usa la arqueología en este sentido. Así que muchas gracias por este video. Escúchalo, véalo las veces que se necesite, estúdialo y piensa, cuestiona, critica, eh, trata de estar en desacuerdo conmigo, ¿por qué no? Si eso a esta altura tenemos que hacerlo. Bueno, que Dios te bendiga.